Recuerden que es necesario contar con estas aplicaciones que no la brindamos nosotros, ¿no? Pero ustedes van a poder acceder desde la plataforma de Adobe. Entonces, adobe.com nos permite poder acceder a sus planes para poder contar con alguna de las aplicaciones que uno desea o también el paquete completo, pues, ¿no? Que es el Creative Cloud, desde donde nosotros podemos gestionar, configurar y actualizar todas las aplicaciones. Entonces, ustedes van a ingresar a adobe.com. Desde aquí ustedes van a poder ver todos los planes. Recuerden que si algunos son estudiantes también de algunas instituciones, pueden acceder también, ¿no? Hay ciertas fechas en que también hay promociones para estudiantes con correos institucionales, pueden acceder a muchos descuentos. Entonces, lo que sí, ellos te brindan una versión prueba gratuita, pero que solamente consta de una semana o dos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ustedes verán que tienen la opción de elegir dependiendo del rubro. Aquí hay una categoría, ¿no? Ven aquí a la izquierda hay una columna de categorías para las que uno desea las aplicaciones, ¿no? Podemos trabajar diseño, fotografía, video, ilustración, 3D, incluso para redes sociales con este famoso Adobe Express, ¿no? Que nos facilita el desarrollo de gráficas de manera más sencilla. Adobe Express facilita gráficas en base a precomposiciones o diseños ya previamente desarrollados. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con Photoshop. De hecho, cuando ustedes ingresan, crean su cuenta y todo ello, lo primero que tienen que hacer es descargar Creative Cloud. Desde aquí ustedes van a gestionar todo, ¿no? Verán aquí, voy a la parte ingreso. Esta es ya la aplicación, ¿no? Desde donde se empieza a visualizar todas las descargas. Desde aquí ustedes pueden descargar todas las aplicaciones, ¿no? Verán, yo ya tengo descargado todas las aplicaciones con las que suelo trabajar de manera constante, son las actualizaciones también. Cada vez que uno, bueno, recordamos que cuando hablamos de algo estamos hablando de licencia, no son aplicaciones gratuitas, ¿no? Son aplicaciones profesionales que constantemente están siendo actualizadas. Todas estas actualizaciones obviamente se van ejecutando aquí de manera automática, ¿no? Entonces, estas actualizaciones nos van a cada vez dar herramientas más fáciles de utilizar, opciones más avanzadas, como por ejemplo, pues aquí ustedes podrán ver que tenemos la versión Adobe Express que ya les había mencionado, ¿no? Y de hecho que las aplicaciones tienen las herramientas, por ejemplo, hablando de Photoshop, relleno generativo, ¿no? Algunas opciones que pueden facilitarnos el trabajo. Asimismo, verán que lo bueno de tener también esta opción de las licencias que pueden descargar, ya que tienen una cuenta, no pueden acceder también desde el celular e incluso desde la web, ¿no? Desde la misma web, sin necesidad de tener que descargar nuevamente. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos guardar en la nube de Adobe, ¿no? Creative Cloud, podemos guardar en la nube directamente nuestros trabajos, proyectos, y así no ocupa espacio, ¿no? Nuestro disco. Entonces, eso también es interesante y aparte que nos permite poder, por ejemplo, desde cualquier lugar del mundo, podemos acceder a esa nube y abrir nuestros archivos y seguir trabajando. Entonces, eso también es un plus. Esa es la ventaja. Entonces aquí siempre se irán viendo. Las actualizaciones va de la mano, como ya les mencionaba, con las herramientas que se van actualizando. También algunas extensiones, plugins, ¿no? Entonces es parte de la licencia y las actualizaciones. Entonces una vez ya instalado, desde aquí van a poder visualizar todas las aplicaciones y vamos a iniciar con Photoshop. De hecho, el día de hoy nos vamos a centrar en todo el tema de la interfaz. Porque, bueno, primero tenemos que identificar cuál es la forma de trabajo que tiene Photoshop y también reconocer, ¿no? Reconocer las herramientas, los paneles, los menús, todo. Porque si no sabemos configurar, por ejemplo, los documentos, no sabremos cómo empezar a trabajar. Porque puede que yo quiera simplemente editar fotografías en la medida que ya está guardado, tal cual, ¿no? Pero quizás quiero adaptar a otro formato, quizás quiero adaptar a un A4, a un A3,
Además de ello, queremos exportar, guardar y todas esas opciones son fundamentales. Luego tenemos la parte de lo que vendría a ser la resolución de imagen, porque cuando hablamos de resolución de imagen estamos hablando de Photoshop netamente, porque Photoshop trabaja con imágenes, es decir, en píxeles. Entonces no hablamos de vectores, hablamos de imágenes en píxeles. Entonces veremos una breve introducción de lo que sería la resolución de imagen. Y luego o métodos de navegación o herramientas también, ¿no? Las herramientas que nos permiten navegar al momento de trabajar. Cuando uno empieza a trabajar en cualquier aplicación, tiene que tener en cuenta qué herramientas me facilitan el trabajo. Si quiero acercar, quiero alejar, quiero de repente rotar el lienzo o mesa de trabajo, ¿no? Todas estas opciones las vamos a ver. Y también capas, claro, ¿por qué? Porque Photoshop centra la mayor parte de trabajo, ¿no? Se podría decir el 98%, por así decir, de trabajo centra en capas. Entonces, capas es uno de los paneles con el cual vamos a organizar también todos los elementos que vayamos a ir colocando dentro de un mismo documento. Entonces, y finalmente haremos una práctica súper sencilla donde estaremos, como su mismo nombre dice, pues práctica aplicando todo lo aprendido el día de hoy. O sea, repito, no es una tarea, no es una actividad obligatoria en el sentido de que ustedes presten atención para que puedan poner en práctica todo lo aprendido. Vamos a iniciar con la aplicación. Me preguntarán qué versión es. Bueno, es la versión más actualizada porque ya les mencioné que aquí constantemente me están llegando las actualizaciones, ¿no? Entonces acá actualmente me figura como la versión 2024. De por sí aquí me va mostrando una breve introducción, ¿no? En este caso de la inteligencia artificial que ya nos está ayudando en esta parte de la edición. Y de hecho que es muy interesante ver la forma en cómo nos puede agilizar el proceso de trabajo, pero recordar que no siempre vamos a encontrar todo. Pero además también tiene mucho que ver, es como cuando uno trabaja, por ejemplo, no, imagino que algunos quizás ya han probado todavía, ¿no? El tema de la inteligencia artificial con distintas plataformas y uno tiene que colocar los prompts específicos, si no obtenemos lo que buscamos. Entonces es algo similar, ¿no? Pero a veces con unas breves palabras podemos encontrar en sí lo deseado, ¿no? Entonces, sí puede ayudar, pero no es que siempre encontremos tal cual lo que busquemos, ¿no? Bueno, una vez ingresado a Photoshop, verán que, bueno, yo tengo aquí en la parte inferior una vista en miniatura de algunos pequeños documentos que ya estuve trabajando. Entonces, ahora mismo me muestra solo estos cuatro, porque como he instalado nuevamente todo, ¿no? Ya que estuve cambiando de equipos, me muestra solo estos cuatro documentos. Me dice incluso hace cuántas horas estuve trabajando y de esa forma seguirá aquí generando en orden según vayamos trabajando. Entonces, eso es lo bueno porque ya desde aquí podemos acceder con un solo clic, abrimos el último documento, ¿no? Trabajado, sin necesidad de tener que ir hasta el menú archivo, abrir y buscar la ruta de ubicación. Eso también es interesante. Ojo, eso no es de esta versión, eso ya es de versiones muy anteriores, pero pues lo indico porque hay muchos que es la primera vez que están iniciando, algunos quizás ya tienen cierta base. Luego, ¿qué es lo que debemos identificar? De por sí, lo primero que muchos se preguntan es cómo empiezo a trabajar, cómo creo un documento, porque es lo fundamental. Entonces, vamos a identificar para empezar todo esto que ustedes están visualizando ahora mismo, todo, viene a ser la interfaz. ¿Sí? Desde esta interfaz, cada vez que hay nuevas versiones, lo que cambia viene a ser a nivel de diseño, ¿no? En el tema de experiencia de usuario. ¿Qué es lo que es la experiencia de usuario? Es como uno se siente más cómodo para poder trabajar. Dónde encontrar los botones más fácil, más simple, más sintetizado, no con mucho, ¿no? Antes de repente las interfaces tenían demasiado texto, demasiados elementos, pero ahora cada vez es más simple. Esto nos ayuda, por ejemplo, a identificar de toda la interfaz, lo que más llama la atención es este botón azul, ¿no? Es lo que más resalta. Y de por sí me dice archivo nuevo, entonces yo puedo dar un clic aquí y ya empiezo a configurar mi nuevo documento.
Claro, no es que yo, o sea, si yo doy un clic aquí, no es que encuentro aquí lo que ya voy a necesitar para trabajar, sino aquí vamos a ver distintas categorías en unas pestañas que me van a indicar para qué tipo de trabajo quiero crear mi documento. Voy a cerrar, no es el único camino. Como ya les menciono, las actualizaciones tratan, ¿no? Justamente de poder darnos lo más sencillo, lo más fácil para poder utilizar. Entonces, incluso antes no había, pues, estas opciones en que te dan un breve recorrido como unos mini tutoriales, dándote una explicación de cómo se utiliza, ¿no? Pero ahora sí, ahora casi todo, y no desde esta versión, desde las versiones anteriores, ya desde el 2018, por ahí, he visto que ya siempre cada herramienta incluso tiene un pequeño tutorial. Ahora, vamos a ver que desde archivo, ¿sí? La parte superior gris, la primera, ¿no? La primera fila que vemos en la parte superior gris claro, esto viene a ser nuestro menú. Entonces, siempre que yo diga vamos a menú, ventana, pues es que venimos a menú, ventana, porque esto es nuestro menú principal. ¿Sí? Si digo ventana, menú, ventana, no nos vamos a ir a buscar en herramientas o en paneles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de menú principal. Este es nuestro menú principal, entonces por eso se llama menú principal, porque nos ofrece todo lo que necesitamos para trabajar. Si vamos a archivo, puedo encontrar la opción de nuevo. ¿Qué es nuevo? Pues es lo mismo que vemos acá, de archivo nuevo. Entonces vamos a archivo, nuevo, y a la derecha, no de todas las opciones, pero de algunos, ustedes verán que nos muestra unos atajos. Esto quiere decir que son atajos, caminos rápidos para llegar a esas opciones. Entonces, nuevo, de por sí, de acá en adelante, ya sabemos que para crear un nuevo documento presionamos Control N desde nuestro teclado y es el acceso más rápido, ¿no? Entonces ya no tengo que estar dando clic aquí en ningún lugar, simplemente desde mi teclado Control N y ya empiezo a crear mi nuevo documento. O pues por último, doy clic aquí a este botón. Profesora, no tengo esa versión, no tengo ese botón azul. Vamos a archivo nuevo. Ya está. Todos tienen esta opción porque todas las versiones, obviamente, desde que se creó el programa, existe archivo, nuevo documento. Y siempre ha existido control N para crear nuevos documentos. No solo para Photoshop, esto aplica para Illustrator, para InDesign, o sea, aplica para varias aplicaciones. Entonces, una vez ya accedí hasta aquí llegamos, esto es lo fundamental, porque desde aquí ya sabemos que aquí puedo configurar mi documento. Pero ahora viene la pregunta, quizás ahora quiero de repente hacer un diseño para imprimir, ¿no? Quizás un banner, un vinil, algún tipo de flyer por ahí. Entonces, vemos que en la parte superior hay algunas pestañas. De por sí, guardado, no tengo aquí más que algunas plantillas, ¿no? Descargadas hace un tiempo. Vemos foto, imprimir, obra de arte, ilustración. ¿Por qué? Porque recuerden que Photoshop no solo es para edición, ¿no? Porque para eso, si hablamos edición netamente fotografía, hablamos de Lightroom, ¿no? Que es muy diferente. Claro, hay herramientas muy similares, pero estamos hablando específicamente fotografía, ¿no? Y eso viene a ser, pues, esta otra aplicación. Entonces aquí dice bien claro, ¿no? Lightroom Classic dice aplicación de escritorio para edición de fotos. ¿Sí? Entonces esto es netamente lo que es para editar fotografías. También tenemos la otra versión. Entonces hay dos opciones que nos permite trabajar todo lo que es fotografía. También tenemos Photoshop Express y lo bueno es que Express tiene tanto la versión PC, ¿no? Escritorio, como también para celular. Entonces es mucho más liviano, más ligero porque lo podemos usar en el celular. Las herramientas, basta que ustedes trabajen con Photoshop, ya lo van a ver más sencillo cualquiera de estas otras aplicaciones que son para editar fotografía. Porque se puede decir que Photoshop es el más completo. Porque no solo es para trabajar o editar fotos, tratar imágenes, sino que también es para el tema de diseño. Diseño, incluso se puede hacer ciertas ediciones, perdón, animaciones básicas como transiciones. Entonces, es muy interesante trabajar con Photoshop porque no solo, repito, no solo es para fotografía, sino tenemos más opciones. Entonces, por eso mismo es que cada categoría
Miren, según voy activando, pues me muestra algunas plantillas gratuitas, ¿no? Que son de la aplicación por la licencia. Y lo bueno es que puedes acceder, descargar. Ojo que no es que lo descargo y tal cual lo puedo utilizar, ¿no? O sea, es solamente alguna de los acabados que vemos aquí, ¿no? Son como unos prediseños, aquí vemos también, para utilizar como base. Es decir, yo puedo descargarlo de acá, por ejemplo, y no es que me va a mostrar el celular con todo, no. Solo me va a mostrar estos cuadrados de los lienzos para saber cuánto mide, nada más. Y así lo demás, ¿no? Esto de acá también. Lo descargué esos dos para ver de qué consistía, ¿no? Y igual, o sea, se abre, pero no hay ni imágenes, no hay nada, solo hay la medida de los formatos, los elementos básicos de color y nada más. Entonces, ¿por qué? Porque justamente esto ya nos ahorra un poco el trabajo, ¿no? Entonces, no es como un banco de vectores o de imágenes donde yo descargo y solamente cambio el texto y ya está, porque eso no es crear, no es diseñar. En cambio, aquí solo nos da la base, se puede decir, como dándonos ya una ayuda, ¿no? Entonces, esto obviamente no es necesario, no es fundamental, no es que profesora yo no tengo eso, ¿cómo voy a trabajar? No, no tiene nada que ver porque no vamos a utilizar nada de ello. Entonces, ¿qué vamos a reconocer desde aquí? Foto. Cuando elijo foto, veremos aquí algunas dimensiones, tamaños de formatos para poder trabajar. No, de por sí aquí me dice foto, por ejemplo, el más común, el más utilizado viene a ser el de 7x5, también el de 5x7 o 4x6 pulgadas, ¿no? Pero estos son en pulgadas y quizás yo quiero saber cuánto mide, pero en centímetros, no en pulgadas. Pues aquí a la derecha vemos una columna donde podemos configurar todo nuestro documento que vamos a empezar a crear. No después, sino antes, porque obviamente debo configurar previamente para luego trabajar. Entonces, no es que yo elijo, por ejemplo, imprimir a 4 y le damos a crear, listo. Y luego veo que, no, está en milímetros, o está de repente en píxeles, y otras características, como de repente era para imprimir, pero está en RGB y me olvidé cambiarlo a CMYK. Y recién me doy cuenta cuando ya acabé de diseñar, ¿no? Entonces, primero lo que debo hacer es por eso configurar el documento, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando elijo imprimir me da la opción de CMYK, RGB, grises y más? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando hablamos de Photoshop, repito, estamos hablando también de tratamiento, trabajo de imágenes. Entonces, muchas fotografías, cuando se trabaja para revelado en estudio, no se tiene que pasar a CMYK, solamente directo como RGB ya se puede imprimir. Se puede abrir desde RAW, ¿no? O sea, las tomas en crudo, porque las tomas en crudo, lo bueno es que no es como una foto ya tomada y descargada en JPG, ¿no? Entonces, ese formato RAW que es en crudo, lo que hace es descargar como si la imagen no se hubiera terminado de tomar, ¿no? Todavía no se ha terminado de tomar. Entonces, al momento de descargar, uno abre y puedes editar, hacer ajustes como, por ejemplo, la iluminación, sombras, textura y mucho más. Una vez que ya se hizo todos los ajustes, recién se le da a hecho. Se le da hecho. ¿Por qué? Porque ya se está dando la toma final de la foto, por así decir, aquí en el programa, ¿no? En la aplicación. Y recién se abre la imagen y ya se puede editar ajustes, como brillo y otras opciones. Entonces, esa foto, si se va a imprimir en estudio, se va a revelar en estudio, pues no tengo que pasarla a CMYK porque va a cambiar mucho los colores. Entonces, lo ideal es dejarlo en RGB. Y así como tenemos ese tipo de revelado, hay distintos sistemas de impresión, ¿no? Si hablamos de un sistema de impresión de offset, ¿no? Que pasa por CTP, de repente separación de colores por placas, entonces estamos hablando de cuatricomía. Y eso pues viene a ser el CMYK. ¿Qué es CMYK? Es cian, magenta, amarillo y negro. Pero negro no lleva la K, ¿no? Entonces, en realidad es porque es key. Key viene a ser la llave. Entonces, la llave fundamental de estos cuatro colores viene a ser el negro. Porque si no hay, es como una impresora casera incluso. Yo quiero imprimir, no tengo una tinta, no hay la tinta negra, se ha acabado, se ha agotado. No me permite imprimir. ¿Por qué? Porque no está completa las cuatro tintas, ¿no? Entonces, por eso mismo es que cuatricomía viene a ser
las 4 tintas o 4 canales hablando de Photoshop. Pero pues si elegimos RGB, estamos hablando de 3 canales. Es decir, RGB viene a ser red, green y blue. Entonces, estamos hablando de rojo, verde y azul. Y esos son los 3 canales que me permiten ver en todas las pantallas el full color, ¿no? Porque estamos hablando de esos 3 canales que me dan como resultado el color que podemos tener por resultado en las pantallas. Quiere decir que cuando yo elijo un formato, desde el inicio debo saber qué tipo de acabado, no, o sea, más que acabado, qué tipo de impresión va a tener. Y, o sea, va a pasar por imprenta, sí, pero qué tipo de procesos va a llevar. ¿Qué tipo de material vamos a utilizar? Hay mate, brillante. Cuando hablamos de acabados, y es otro procedimiento, ¿no? De post-prensa, que puede tener un sectorizado y así. Más acabados. Entonces, eso es una cosa muy distinta a que solamente elegir web. Porque si yo elijo web o móvil, verán que ya no figura en centímetros o milímetros, ni nada. Ahora solo visualizamos píxeles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de un formato digital. Es como si yo hablaría para redes sociales, obviamente tengo que trabajar en píxeles, no voy a trabajar en centímetros. Si quiero hacer una publicación para Instagram, por ejemplo, cuadrado, entonces sería 1080 por 1080 píxeles, no centímetros, ¿no? Píxeles. Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, vemos, elijo móvil y de repente veo aquí que no hay ningún formato que se adapte a mi necesidad. Entonces no hay problema, simplemente seleccionamos y colocamos nuestra medida. Por ejemplo, 1080 por 1080. Ya está. Eso es la base. Píxeles y además, si es que quiero hacer un carrusel de imágenes, unas 4, 5, 6 imágenes, entonces debo dejar activado mesas de trabajo. Porque eso me va a permitir poder trabajar en distintas mesas, pero un solo documento. Pero desde aquí no puedo elegir yo la cantidad de mesas. Eso se genera al momento de haber creado el documento. Pero si no quiero trabajar mesas, solamente quiero de repente hacer un afiche, pero digital, que no va a ser impreso, o de repente quiero hacer un banner para una página web, ¿no? Un slider por ahí. Entonces, no necesito mesa de trabajo, porque solo será una pieza gráfica. Entonces desactivamos y ya está. Si ya no tengo mesas, ahora solo tengo un lienzo, ¿no? El clásico lienzo de Photoshop sobre el cual se empieza a trabajar. Luego veremos la resolución. ¿Por qué nos dice acá 72? ¿Y por qué cuando vamos a imprimir me dice 300? ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno va a hacer impresión o va a imprimir por cualquier sistema, necesitas que la calidad de la imagen sea lo mejor posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de imprimir, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un formato digital, web o redes sociales, película, video también, se puede hacer ajustes, ¿no? Pero en móvil, web, no tanto. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las redes sociales, para empezar, tienen sus medidas establecidas, ¿no? No es que yo puedo colocar de la medida que a mí me guste. O sea, sí se puede, pero igual la aplicación lo va a redimensionar tu imagen se va a ver pixelada. ¿Por qué? Porque lo redimensiona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Respetar esas reglas, esas normas y colocar aquí tus medidas específicas como te pide esa red social. Si voy a trabajar para web, igual. Por eso es que acá al menos vemos algunas opciones, algunos ajustes preestablecidos. ¿Por qué se dice preestablecido? Porque justamente ya son alternativas que yo puedo elegir y si quiero lo utilizo tal cual, ¿no? Pero quizás de repente 1080 o 1920 por 1080 de repente no me cuadra, ¿no? Entonces quizás quiero trabajar en 1000 nada más, entonces lo podemos personalizar. ¿No? O sea, no es que esto ya esté dado y ahí queda, ¿no? Pero bueno, son alternativas ya preestablecidas. Eso ya nos ayuda. En cambio, si voy a elegir un formato que sea 4, pues es sencillo, ¿no? Porque elijo un A4 para imprimir, entonces tengo que saber, si voy a imprimir en CMYK, entonces modifico a CMYK. Nada más. Ojo, si es fotografía, lo dejo en RGB, pero estoy hablando fotografía revelado en estudio, no fotografía que se imprime en una impresora casera, y en una impresora casera pones papel fotográfico e imprimes. Si lo mandas de RGB, pues va a salir totalmente distinto el color.
Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Entonces, pasarlo a CMYK, porque estás imprimiendo en una impresora de 4 tintas, ¿no? Entonces, no RGB. Una vez que yo elijo el sistema de impresión, perdón, el modo de color, elijo CMYK, el formato, puedo cambiar las unidades, ¿sí? Las unidades ahora mismo me figuran en milímetros. Quizás quiero trabajar en centímetros, vamos y lo cambiamos en centímetros y aquí vemos las medidas. También puedo cambiar la orientación del documento, porque de hecho siempre que creamos un documento está vertical, ¿no? Siempre. Salvo en alguna aplicación, por ejemplo, en PowerPoint, que siempre la presentación es horizontal. Pero podemos cambiar. Quizás quiero trabajar horizontal, no vertical. Cambio aquí haciendo un clic. Y verán que aquí ya se invirtió las medidas. Ancho ahora mide 29.7 y alto ahora mide 21. Bueno, he desactivado mesas porque no quiero trabajar mesas, ¿sí? Voy a hacer luego una comparación. La resolución lo dejo en 300 píxeles por centímetro. Voy a cambiar porque estamos trabajando en centímetro. CMYK y los bits. En un momento voy a explicar en qué consiste la resolución y los bits. Vamos a poner a 300. Lo dejo el fondo en blanco, ¿ya? Porque el blanco puedo cambiarlo si deseo. Si gusto lo cambio a negro o yo misma elijo un color en específico. Hago clic y desde aquí puedo elegir algún color para mi fondo. Pero ojo, esto no es ni tan necesario porque cuando uno crea el documento, esto se genera como una base. Es decir, cuando yo creo un documento, sí o sí debe haber una capa y esa capa principal es el fondo blanco, ¿no? Porque obviamente no se puede crear, es como por así decir, creo mi nuevo documento, pero no tengo dónde empezar a trabajar. Por eso, para empezar a trabajar, debo tener un fondo blanco basado con estas medidas, todas estas especificaciones. ¿Ya? Entonces, el espacio de color obviamente va acorde, ¿no?, al tipo o modo de color elegido y le damos a crear. Una vez que ya hemos ingresado, ¿no?, verán que esto de aquí, que todos visualizan ahorita, viene a ser mi lienzo. Esto es un lienzo y todo lo que vemos viene a ser nuestro escritorio, ¿no?, con todas nuestras opciones de trabajo. Entonces yo estoy en un escritorio, tengo mi computadora, mi tableta, mis colores, mi regla y mis herramientas para trabajar. Pues lo mismo sucede acá. Tenemos nuestro escritorio, ya tenemos nuestro lienzo, sobre el que vamos a trabajar, pero también tengo a la de izquierda mi barra de herramientas. Esta barra de herramientas se puede mover, lo puedo arrastrar por cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es como si fuera una ventana flotante, ¿no? Entonces selecciono, arrastro, no desde la herramienta, sino desde este área gris. Hago clic, arrastro y vuelvo a su lugar. Espero que se coloque de un azul medio transparente y suelto y nuevamente vuelve a su lugar. Vemos en la parte superior nuestro menú principal que sigue ahí. Entonces, ese menú principal siempre va a estar ahí, siempre. Lo demás cambia, las barras de herramientas cambian, los paneles de la derecha van a ir cambiando acorde a las herramientas que utilicemos y acorde al tipo de espacio de trabajo que uno elija, ¿no? Entonces, vemos que desde archivo teníamos la opción de crear nuevo documento. Entonces, yo puedo ir nuevamente a archivo, nuevo documento o control N. Puedo elegir nuevamente, ya no elijo imprimir, voy a elegir, por ejemplo, móvil. Voy a cambiar a 1080 por 1080, suponiendo que quiero hacer un carrusel de imágenes para redes sociales, para Instagram. La resolución lo dejo en 72 y lo que sí vamos a dejar activado es mesas de trabajo. Nada más, lo demás lo dejamos tal cual, ¿no? Acá lo dejamos bueno, vamos a dejar en RGB y le damos a crear. Ya está. Veamos, esto es CMYK y es un solo lienzo, porque no activé mesa de trabajo. Estoy aquí, es RGB y además es mesa de trabajo. Y verán que aquí en la parte superior incluso dice mesa de trabajo. O sea, si yo hago un clic sobre el nombre, verán que se activa el símbolo más a los 4 lados. ¿Sí? Con control menos nos alejamos, con la herramienta o la barra espaciadora de nuestro teclado nos movemos. ¿Sí? Ahora voy a explicar a detalle esas opciones. Solo quiero que vean la diferencia de lienzo y mesa de trabajo. Si yo hago clic a la derecha, se van añadiendo mesas a la derecha.
Si yo hago clic en la parte inferior, se van añadiendo hacia la parte inferior. Y además verán que aquí en nuestro panel de capas se van añadiendo las mesas que voy creando. Entonces, quiere decir que mesas de trabajo es esto prácticamente. Así de sencillo. Es crear varias mesas dentro de un mismo documento. ¿Sí? Quiere decir que cada mesa tiene o tendrá sus respectivas capas de trabajo. Puede ser que coloque una imagen, vector, formas, ¿no? Tipo vector, puede ser que coloco texto y más. Pero yo debo elegir en qué mesa de trabajo quiero añadir esos elementos. Pero este lienzo solo es uno solo, ¿eh? Es uno solo. ¿Quiere decir que acá no puedo trabajar varios diseños a la vez, profesora? Pues sí se puede también. ¿Qué es lo que sería? Se trabajaría por capas. Entonces, agrupo capas, oculto, agrupo capas, oculto, y así trabajamos también en distintos, no mesas de trabajo, sino por grupos de capas. Entonces, esto lo vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es más pesado, ¿no? Imagínense tener varias imágenes de gran resolución en un solo documento, se hará bastante pesado. Te voy a cerrar y vamos a acercar. Antes de poder continuar, les mencionaba que aquí es necesario poder identificar qué es, en este caso, los píxeles. Los píxeles vienen a ser prácticamente, en resumen, cuando una imagen, no sé si han escuchado por ahí, ¿no? Esa imagen no está tan nítida, está pixelada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que sucede es que, ¿qué es un píxel en sí? El píxel viene a ser esto. Me voy a acercar lo máximo que pueda y aquí vemos un cuadrado. Este cuadrado, me alejo otro cuadrado y así. Vemos como una cuadrícula, pero cada cuadrado es un color. Entonces, ¿qué es un píxel? Un píxel viene a ser la mínima unidad de información de color de una imagen. ¿Por qué? Porque toda imagen está conformada por color, ¿no? O sea, cualquier imagen que vemos, ya sea la interfaz, lo que sea que veamos acá, veo mi fondo de pantalla, tiene color. Entonces, esta imagen está conformada por píxeles. ¿Por qué? Porque un píxel viene a ser la mínima información de color. Si tengo miles, millones de píxeles, pues tengo una imagen de alta resolución, alta calidad, y por ende se verá full HD, como se dice, ¿no? Entonces, aquí vemos un claro ejemplo. Si la imagen tiene pocos píxeles, ¿no? Entonces la imagen se verá así casi cuadriculada, pero según va subiendo la cantidad de píxeles, entonces va tomando forma y se va notando mucho mejor definida la imagen. Prácticamente eso viene a ser los píxeles. Entonces, una imagen que se dice alta resolución es porque tiene mayor cantidad de píxeles, basado que en un mapa de bits o bitmap. Entonces, cuando yo ahora abro, les muestro ahora esta otra imagen, ya, que es similar, pero no igual, ¿no? Verán que es una imagen que tiene como un zoom, ¿no? Es una imagen que tiene como un zoom, donde me muestra toda esta cantidad de píxeles. Entonces, a toda esta cantidad de píxeles, que vemos acá como una gran malla cuadriculada, a esto se le denomina bitmap, ¿sí? Bitmap, mapa de bits, lo mismo, mapa de bits o bitmap. Entonces, esto está medido, obviamente, en la cantidad de píxeles que se haya configurado una imagen. Eso no lo configuramos aquí en Photoshop. Eso lo configuramos en nuestra cámara, en nuestro celular. Porque cuando uno va a tomar una foto, pues obviamente ven que en la configuración te sale pues cuánto mide la imagen, ¿no? Cuánto de resolución tiene. Entonces, obviamente la mayoría elige la mayor, la más alta. Obviamente eso hace que el celular también, cada vez que uno va tomando fotos, se llene y se cargue más rápido, ocupe más rápido la memoria, ¿no? ¿Por qué? Por el peso de las imágenes. Entonces sucede lo mismo cuando uno ya descarga la imagen a su computadora para empezar a trabajarla, pues tiene esas características que ustedes han configurado previamente, sea en una cámara o sea en un celular. Pero ¿qué pasa con las imágenes que descargamos de internet? Pues igual hay imágenes tomadas, fotos, o sea, que son tomadas, ¿no? Son tomas, pero hay imágenes que son escaneado, hay imágenes que son ya trabajado, ya sea en Photoshop, sea en Illustrator, en cualquier otro programa de diseño, ilustración, se trabaja, se diseña, se ilustra. Una vez exportado, ya viene a ser un JPG o PNG,
cualquiera de esos formatos ya no es, o sea, para ser clara, puedo trabajar en Illustrator en vectores, pero una vez que lo exporto como JPG, ya no es vector, ya es un JPG, obviamente, un mapa de bits, ¿no? Entonces, esas imágenes que encontramos en Internet, obviamente, también están configuradas previamente. No sabemos cómo lo han exportado, en cuánto lo han exportado, pero de ello depende cuánto pesa, qué calidad tiene esa imagen. Por ejemplo, voy a ir a archivo y vamos a abrir. ¿Sí? Directamente abrir. No voy a colocar la imagen aquí en mi documento. Lo que haré es abrir. Vamos a archivo y abrir. ¿Cómo abrimos? Control O, accedemos para abrir. Voy a seleccionar esta foto y abrimos. Ya está. Verán que se ha abierto aparte, ¿sí? No se ha colocado aquí en mi documento, porque lo que hice es abrir la foto en su formato, su medida real. Entonces, esta imagen queremos saber cuánto mide, todas sus características. Nos vamos a imagen, menú, imagen, y desde aquí tenemos las opciones de tamaño, tamaño de imagen. Aquí ustedes verán a la izquierda como una ventana, una miniatura, un zoom, ¿no? Entonces yo puedo alejar. Eso no, ojo, eso no tiene nada que ver con la imagen. No vayan a pensar que si yo alejo el zoom, la imagen se está reduciendo. No. Eso solo es una visualización, ¿no? Es una previsualización para ver la imagen. Entonces, si yo lo subo al 100%, entonces obviamente la calidad de la imagen al 100% se ve así, ¿no? O sea, de estar nítido, está nítido, ¿no? Que si quisiera imprimir para un banner súper gigante o un vinil gigante, no quedaría tan bien, pero verán ustedes que aquí me muestra cuánto pesa esta imagen. Esta imagen pesa 95.9 megas, ¿no? Eso es lo que pesa, menos de 1 giga. Además, las dimensiones en píxeles, pero también en centímetros. ¿Qué quiere decir? Que estos píxeles es lo equivalente a centímetros. En centímetros, esta imagen mide 176.92 de ancho por 235.82 centímetros de alto. Si hablamos de, estos son centímetros, si hablamos de metros, estamos hablando de 1,76 m por 2,35 m. O sea, si quiero hacer un vinil más o menos, ¿no? De esas medidas, me quedaría muy bien, pero hasta ahí. Si hago que la imagen crezca el doble, digamos, ya no se va a ver bien. Ya no, porque si yo subo esto al 200%, se va a ver más o menos así. Pero ¿qué pasa? Cuando uno imprime para viniles, o sobre todo para banners, no tanto para vinil, porque para vinil se necesita buena resolución. En cambio, para banners, ¿no? Los banners también tienen como una cierta textura. Aparte que los banners se ven a veces de lejos, ¿no? Se ve de metros, de kilómetros, no se ve de cerca, ¿no? Digamos, esas vallas que uno ve también en la Panamericana Sur, por ahí, ¿no? Esos tampoco es que se tienen que imprimir a máxima calidad. ¿Por qué? Porque se ve de lejos, y cuando se ve de lejos no necesitas tener una alta definición. Esos son términos ya de preprensa, ¿no? Y de postprensa, porque hablamos de acabados. Entonces, es donde influye mucho el material, ¿no? Entonces, si me explayo en ese tema, nos vamos a salir mucho y nos vamos a demorar. Pero a lo que me voy es cómo reconocemos la resolución de una imagen, ¿no? Y además, desde aquí ya sabemos cómo identificar, y además ya con esto podemos saber para qué me puede servir esa imagen. Si quiero imprimir en un A4 va a quedar genial, porque miren, de por sí esta imagen mide 1,76 m por 2,35 m, ¿no? Entonces en un A4 quedará genial. Y mucho mejor si es fotográfico, porque va a quedar con todos estos brillos, ¿no? Va a quedar genial con los colores. Pero si lo quiero imprimir en una hoja bond, pues no, va a variar muchísimo los colores, va a cambiar también por el tipo de tintas que voy a utilizar, ¿no? Si es cuatricomía o si es un revelado en estudio. Entonces, desde acá yo puedo ver, pues, ¿no? La resolución. Pero, ¿qué más? La resolución es 72. O sea, yo lo puedo modificar acá. Lo puedo modificar, digamos, al doble o un poquito más, a 150. Pero ahora la imagen pesa muchísimo más. ¿No? Me dice era 95.9, pero ahora pesa 416.4. Y así, si yo lo subo a 300, miren, la imagen se vería más o menos así, pero ahora pesa ya más de 1 giga.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo encuentro una imagen pixelada en internet, acá lo reventamos al doble o al triple y ya se va a ver nítido, no. No, nunca hagan eso porque no funciona de esa manera, ¿no? Porque ya les mencioné que las imágenes ya están configuradas previamente y de alguna forma pues les han exportado y así se encuentra. Se puede editar, se puede trabajar con capas y muchas cosas para mejorar, pero desde aquí no es que se mejore la calidad, ¿sí? No es el camino correcto. Entonces acá no lo vamos a dar ok, solo lo cancelo y listo. Pero si ahora vuelvo aquí a mi documento que yo he creado previamente en CMYK y en la parte inferior vamos a ver una barra de menú de tareas contextuales. ¿Qué sucede? Que desde la versión 2023 se añadió esta barra de tareas contextuales. ¿Qué es lo que qué opciones me da? Pues me da lo esencial. De por sí, miren, yo he creado el documento y ya me dice importar imagen. Porque es como que ya me está diciendo, te sugiero que importes una imagen para que empieces a trabajar, ¿no? Algo así. Y además, cuando coloco la imagen, vamos a ver qué nos dice. Vamos a dar importar imagen, elijo la misma imagen, presiono Enter. ¿Por qué? Puedo presionar Enter, puedo hacer doble clic o puedo darle clic aquí al check. O por último, desde esta barra contextual, le damos a Hecho. Una vez que aprobé la imagen colocada, entonces ya puedo empezar a trabajar. Si no apruebo, no damos Enter, no le damos Hecho, no se puede avanzar. Entonces, es como si le damos nuevamente a importar. ¿Ya? Y de repente me confundí, no era la imagen que tenía que colocar. Entonces cancelamos y normal vuelvo a colocar la otra imagen que necesito. Por ejemplo, esta imagen. Y ya está. Presiono Enter y apruebo la imagen que acabo de colocar. Nuevamente voy a colocar la misma imagen, Enter. Vemos que esto está en RGB y miren los colores que son muy distintos, ¿sí? Los colores son neón y se nota pues, ¿no? Muy bien los tonos, bastante neón. Pero si voy aquí a mi documento CMYK, los tonos han cambiado muchísimo. O sea, se ve todavía la iluminación, se ven las luces y eso, pero los tonos han cambiado. Incluso se ve medio morado, ¿no? Medio púrpura. En cambio aquí no, se ve azul, azul. Entonces, se dan cuenta que de por sí ya esto es un cambio bastante fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de, además de tonos bastante encendidos, tonos así como neón. Entonces, esto, RGB, y esto de acá, CMYK. No la calidad, la resolución, eso no cambia. Lo que cambia es el color, el modo de color. Pero ¿en qué puede cambiar la resolución entonces? Lo que sucede es que esta imagen abrimos directamente tal cual. Entonces vimos desde acá cuánto mide la imagen. Eso es lo que hemos visto. Pero ¿qué sucede aquí? Yo he creado previamente un documento A4, ¿no? Recuerden que he creado un documento A4. Entonces, si yo voy aquí a imagen, tamaño de lienzo, aquí me dicen centímetros que mi lienzo mide 29.7 por 21. Entonces, mi lienzo tiene la medida de un A4 y dentro de ese A4 he colocado la imagen. Entonces, quiere decir que la imagen se ha redimensionado. Pero hicimos lo contrario, ¿no? No lo he crecido, más bien lo he reducido a la imagen. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Cuando nosotros reducimos o crecemos una imagen, lo que estamos haciendo es que esos píxeles traten de reacomodarse para darnos lo mejor que se pueda, ¿no? Para darnos un resultado lo mejor y lo tal cual, ¿no? La imagen. Entonces, cuando yo selecciono esta foto, empiezo a reducir, miren, hay como un ligero movimiento. ¿Por qué? Porque los píxeles se están adaptando, se están como que acomodando para que todo quede ok, quede igual la imagen, no se modifique. Entonces, no, si yo doy Enter, ya modifiqué. Me acerco con la tecla, con la herramienta Zoom, y vemos que la calidad está casi igual, ¿ven? No ha cambiado. ¿Por qué? Porque no hice lo contrario es crecer, pero lo que estoy haciendo es reducir, ¿no? Entonces ahí se redimensiona de esa forma. Hasta aquí vemos que hay una gran diferencia en trabajar RGB y CMYK, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces, de por sí uno ya sabe qué tipo de documento o qué tipo de modo de color puede utilizar para empezar a trabajar. Entonces, luego de esto, una vez que nosotros desde archivo hemos creado nuestro documento, podemos también exportar una vez que finalizamos o guardar. Sí, esto lo vamos a ver en un momento,
Desde edición tenemos las opciones más utilizadas como copiar, pegar, cortar, ¿no? Y de por sí tenemos también lo más, por ejemplo, nos hemos equivocado de repente colocar o algún tipo de acción que hemos ejecutado. Con control Z retrocedemos, pero con Shift control Z adelantamos ese paso. Entonces, como ya les decía al inicio, cada opción que tiene aquí a la derecha, ¿no?, unos atajos, quiere decir que desde nuestro teclado podemos utilizar esos atajos para acceder más rápido y no tener que volver hasta aquí y perdernos en buscar, ¿no? Entonces, desde ese punto, ¿qué es lo que más vamos a utilizar? Bueno, lo que siempre utilizaremos, rellenar, que vendría a ser Shift F5, transformación libre, Control T, y estas opciones de copiar, pegar, cortar y Control Z para retroceder, o lo contrario, Shift Control Z para rehacer. Eso es lo más utilizado. Luego ya viene imagen, y desde imagen son estas opciones básicas, como por ejemplo, abro una imagen, vamos a menú imagen, ajustes, y puedo modificar el brillo, por ejemplo. Vamos a subir más el brillo. Entonces, desde acá puedo hacer este tipo de ajustes. Pero, ¿qué sucede? Cuando hacemos este tipo de ajuste directamente desde aquí, desde el menú, imagen, ajustes, estos ajustes se hacen de manera drástica y además ya no hay forma, o sea, ahorita sí, puedo darle control Z y retrocedo, pero ¿qué pasa si luego he trabajado, miren, control Z, retrocedo, shift control Z, nuevamente adelanto el paso? ¿Qué pasa si ya avancé bastante? Hice, no sé, puse elementos gráficos, vectores, tipo vectores, texto y más. Y de repente me equivoqué y quiero volver a su estado normal. Ya no hay forma porque ya hemos avanzado bastante. Tendría que volver a colocar la imagen y nuevamente. Entonces, para evitar ello, pues Photoshop justamente nos da la opción de trabajar por capas, ¿no? Ya les decía, por capas. Pero ¿desde dónde nosotros activamos todas estas opciones de capas? Por ejemplo, color, muestras, degradado. Bueno, tanto estos paneles como las herramientas, nosotros las vamos a ir activando siempre desde ventana. No las herramientas por separado, porque obviamente aquí tenemos herramientas y es la que se ha activado ahora. Pero si yo elijo espacio de trabajo, puedo decidir qué tipo voy a trabajar. Si quiero de repente editar solamente fotografía, elijo fotografía. Y verán que cambian, miren, cambian mis paneles. Ya no tengo degradado o muestras, ¿no? Ahora tengo capas, tengo ajustes y bibliotecas. Eso es lo que tengo. Pero ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, canales de color, propiedades, ¿no? Lo más esencial. Entonces, si quiero hacer diseño, vamos a gráfico y web y quizás nos muestra algunas opciones necesarias, como por ejemplo, carácter. ¿Por qué? Porque carácter trabaja siempre con texto. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar texto, hago un clic y desde carácter cambio la tipografía, ¿no? Desde carácter cambio la tipografía, cambiamos el tamaño y más. ¿Sí? Entonces esto también lo iremos viendo poco a poco. Sí, hoy estamos viendo toda la parte de cómo trabaja Photoshop. Pero de repente quiero lo más esencial, no específicamente para un tipo de trabajo. Entonces nos vamos a espacio y vamos a elegir espacio de trabajo, aspectos esenciales por defecto. Pero de repente quizás por ahí he movido o de repente he cerrado de casualidad todo esto, ¿no? De repente estaba moviendo el mouse, hice un clic de casualidad y lo cerré todo, ¿no? Me quedé sin nada. Entonces, obviamente podemos ir a ventana y desde aquí volver a activar nuevamente capas, color, pero nos vamos a demorar más. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos nuevamente a espacio de trabajo y como hemos dejado en aspectos esenciales por defecto, solo restauramos. Al momento de restaurar, nos muestra nuevamente cómo viene por defecto. Si no queremos hacer todo este trámite tan engorroso de venir a menú, ventana, espacio de trabajo, pues lo más sencillo es ir a esta barra de control. Repito, primera línea, primera fila viene a ser menú principal, segunda fila viene a ser barra de control. ¿Por qué? Porque desde aquí se van a ir activando las opciones según la herramienta que utilicemos para poder manejarlas, configurarlas y así. Por eso se llama barra de control. Entonces, al final, van a ver aquí una ventanita. Ya de por sí sé que eso es una ventana, entonces es lo mismo que ventana. Hago un clic y elijo desde aquí, digamos, pintura.
y ahora tengo opciones de pintura, es decir, pinceles, full pinceles y colores para empezar a trabajar, ¿no? Aquí vemos estos pinceles predeterminados que me trae Photoshop, pero claro que se pueden instalar y crear muchos pinceles más. Vamos a regresar a aspectos esenciales, y bueno, ya está restaurado, así que no hay problema. Pero ¿qué pasa si además de capas, canales, bueno, igual yo quiero añadir o quiero trabajar con otro panel más, ¿no? De repente el de texto. Entonces vamos a ventana y desde aquí añadimos carácter. Carácter nos trae la opción de configurar texto. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto no trabaja por sí solo, sino que ahora esto trabaja con la herramienta texto. Entonces va de la mano la herramienta que yo elija desde la izquierda, que elijo texto, por ejemplo, y ahora verán que las opciones de mi barra de control ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora me dice que desde acá también puedo cambiar la fuente, desde aquí puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el color. Ahora sí, hago un clic y ya tengo mi texto con esas características previamente configuradas. Pero además verán que esta barra de tarea contextual me sigue a todo lado. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué es lo que puedo hacer, ¿no? Me dice, por ejemplo, que desde acá puedo cambiar la fuente también. Desde aquí puedo cambiar el tamaño. Desde aquí puedo cambiar el color. Entonces, verán que esta barra de tarea contextual, ¿sí? Aquellos que no tengan, pues no es ni tan obligatorio, lo diría, para este curso, porque aquí nos dará algunas opciones inmediatas, sin embargo, podemos encontrarlas, ¿no? Si no tengo esta barra, miren, lo voy a ocultar, pues no es que ya no pueda hacer nada, porque desde carácter hago lo mismo. Cambio el color, cambio la fuente. Por último, desde la barra de control, que ahora mismo no me da opción, ¿por qué? Porque no tengo activada la herramienta que estoy usando. Debo activar nuevamente la herramienta, texto, y ahora nuevamente se activa para volver a configurar. Entonces, ¿qué debo hacer? Seleccionar el texto y nuevamente cambio el tipo de fuente que deseo, por el que deseo. Y de repente, ¿no? Texto solo me muestra hasta 300, pues puedo colocarlo de forma manual, enter. Y así. ¿Sí? Entonces, esto, la última sesión, la cuarta sesión, veremos todo lo relacionado a texto. Quiere decir que no solo funciona de esta forma para texto, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de capas. Entonces, en capas, ya miren, antes de borrar el texto, verán que en capas se irá acumulando todo lo que nosotros vayamos a colocar sobre nuestro lienzo. Tengo la imagen de fondo, luego he colocado el texto, entonces se ha colocado por encima. Y ese será el orden de los elementos que yo vaya colocando. Pero ¿qué pasa si de casualidad yo selecciono de nuevo la imagen de fondo? Y de repente quiero colocar una forma tipo vector, por ejemplo, esta forma de este color verde. Dibujo, y ahora no se ha colocado por encima del texto, ¿no? Ahora se ha colocado por encima de la imagen de fondo. Si yo muevo, está debajo del texto, no está por encima. Sin embargo, desde capas yo puedo seleccionar la capa, arrastro con un clic sostenido y ya lo llevé por encima de ese texto. Y ya lo hemos reorganizado. Además, puedo hacer un doble clic y puedo renombrar. Puedo colocar forma 1, por ejemplo, un nombre, ¿no? Aquí también, doble clic y pongo texto. Y de esa forma vamos organizando nuestras capas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que el texto vaya en cambio por encima de esta forma, entonces desde aquí no hacemos nada. Yo puedo mover acá, eso es todo lo que puedo hacer. Aquí también muevo, por esto. Además puedo dar un clic derecho, pero aún así no hay ninguna opción, ¿no? No es como Word u otras aplicaciones, incluso Illustrator. Selecciono, doy un clic derecho y me da todas las opciones. Enviar delante, enviar detrás, sencillo. Pero aquí no. Por eso les decía que Photoshop centra la mayor parte de trabajo, casi todo, por eso dije un 98%, aquí en capas. No hay otro lugar, todo es capas, todo, absolutamente todo. Entonces selecciono, arrastro y lo llevo debajo del texto. ¿Qué pasa si además a esta imagen no quiero editarlo de forma destructiva? Entonces vamos a añadir una capa de ajuste. Vamos a la parte inferior y vamos a encontrar un círculo como si fuera una media luna, ¿no? Y hacemos un clic y me muestra todas estas opciones. Y verán que aquí tenemos desde este segundo bloque, ¿no? Porque está dividido, este segundo y tercer bloque, encontramos lo mismo que aquí.
Vamos a imagen, ajustes, selecciono previamente la capa, ajustes, y encontramos lo mismo, brillo, niveles, contraste, eso. Hasta aquí, hasta este tercer bloque, que es invertir, posterizar, corrección selectiva, todo. Todo lo que tiene que ver con el tema de ajustes de imagen. ¿Qué son ajustes? Es tema de color, contrastes, exposición, ¿no? Tono, saturación, equilibrio de color, filtros, todo. Eso lo encontramos aquí, pero de una forma no destructiva. Entonces vamos aquí a este icono, ¿sí? Que sería el cuarto icono, y nos dice crear nueva capa de relleno o ajuste. Entonces no quiero relleno, solo quiero ajuste. Voy a elegir brillo contraste, ¿no? Lo mismo que elegimos desde el otro camino, y ahora se crea una nueva capa. Pero esa capa aquí en propiedades me muestra para poder subir el brillo o bajar. Subimos el brillo, contrastamos y ya está. Entonces, pero vean que la capa de la foto está debajo y esta es una nueva capa muy aparte. Solo que como está por encima, obviamente está afectando a la imagen, ¿no? Está afectando a la imagen. Si yo deseo ocultar esta capa, oculto, apagando el ojito, hago clic, se apaga el ojito y me muestra la imagen de la foto tal cual. Si activo nuevamente esta capa, ahora me muestra cómo quedaría con esta capa de ajuste añadida. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Quiero ocultar el texto, hago clic, quiero ocultar la forma, hago clic. Y solo me quedo con la imagen y la capa de ajuste. Entonces, mi imagen también sigue abajo tal cual. No la hemos tocado, no está igual, solo tiene una capa adicional de ajuste. Si quiero, lo puedo ocultar o si quiero, lo puedo eliminar, ¿no? Pero la imagen no se ha tocado directamente. Entonces, estas capas me van a permitir poder organizar, ¿no? Como ya les había mencionado, si quiero hacer varios diseños en un solo lienzo, por ejemplo, puede ser que quiera utilizar la misma imagen con distintos textos, entonces solamente me quedaría sacar copias, ¿no? Hago clic derecho, duplicar capa. Duplicamos la capa, oculto esta capa y me quedo con la copia, doble clic y aquí cambiamos. Ya está, eso es texto 2. Oculto, y esto es mi otro texto. Aquí ponemos texto 1. Además, cambio de color. Entonces, miren, este es mi texto 1. Vamos a cambiar un tono más que pueda contrastar mejor. Ya. Este es mi texto 1, oculto, y este es mi texto 2. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque saqué una copia, pero cuando yo desee activo, y si yo activo este texto, puedo exportarlo con este texto oculto y luego puedo exportar con este otro texto. ¿Sí? Así es sencillo. Entonces, desde acá podemos organizar todas las capas y además hacer grupos de capas también. Pero, ojo, aquí yo abrí la imagen y directamente estoy trabajando sobre esta imagen, ¿no? Sobre esta imagen abierta. Si yo voy aquí, esto es mi documento y sobre este documento tengo la foto, tengo una capa de fondo, que recuerden es lo que configuramos al inicio, ¿no? Y eso es lo que se hace visible ahora mismo. Si yo ahora quiero seguir añadiendo elementos, entonces vamos aquí, ojo, selecciono la foto porque quiero que se empiece a colocar todos los elementos hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a dibujar una forma, pero verán que estoy usando el mismo color, miren acá, pero cuando dibujo y suelto, no sale ese mismo tono. Esto es el verde, pero miren este verde. ¿Por qué cambia? Porque, repito, estamos aquí en un documento en CMYK, mientras que aquí estamos en RGB. ¿Sí? Prácticamente es por eso. Luego, no olviden que desde imagen tenemos estas opciones de ajustes, pero que claro, ya les mencioné, no es tan óptimo. ¿Para qué se utiliza? Por lo general se utiliza para cambios drásticos, así de momento a otro, que no tenga que volver a abrir la imagen y hacer nuevamente más ajustes. Puede ser. También tenemos capas y casi todas las opciones que vemos acá en capa, ¿sí? Desde el menú capa, lo van a encontrar aquí. Y eso poco a poco la iremos viendo y se irán familiarizando. Texto también es lo mismo que iremos viendo cuando usemos la herramienta texto, selección también cuando utilicemos las opciones de selección, filtro también más adelante, pero desde vista van a encontrar opciones importantes para navegar. Por ejemplo, puede ser que yo esté trabajando y con la herramienta mano, ¿sí? Desde nuestra herramienta, barra de herramientas, la herramienta mano, hay una manito, verán que se activa con la tecla H. ¿Sí? Cada herramienta tiene un atajo.
De por sí, la primera herramienta, la principal que estamos utilizando para seleccionar, para mover, ¿no? Es la herramienta mover, valga la redundancia. ¿Por qué? Antes se llamaba selección, ahora se llama mover. Porque bueno, en Photoshop todo es selección, cargo selección, género selección, entonces como que era un poco confuso, ¿no? Pero ahora ya se llama pues mover, no ahora, ¿no? Ya de versiones anteriores cambió, pero entonces con mover puedo seleccionar y además de por sí verán que en la parte superior en nuestra barra de control hay un check activado, una casilla que dice mostrar controles de transformación. Por lo general, esto viene desactivado en algunos casos. Cuando yo selecciono la imagen, puedo mover, porque estoy usando la herramienta mover, pero no puedo transformar, no puedo redimensionar, no puedo rotar. ¿Por qué? Porque no está activado esta casilla, ¿no? Entonces, me ha pasado, muchas veces me han preguntado, profesora, selecciono, pero no puedo, no me aparece ese cuadro azul, porque está desactivado. Entonces, esto debe estar activado, ahora sí me muestra este cuadro azul. Este cuadro azul es el famoso cuadro de transformación. Si yo no tengo activado ese cuadro de transformación, no puedo rotar de esta forma con Shift, no puedo redimensionar de esta forma, no puedo hacer nada. ¿Okay? Igual, puedo hacer lo mismo con la imagen, rotamos, redimensionamos y más. Otro, la herramienta de navegación viene a ser por ende la herramienta mano. Mano nos permite trasladarnos dentro de nuestro escritorio. Puedo moverme, ¿sí? Muevo con la manito, hago clic sin soltar, clic sostenido y arrastro para ir movilizando, ¿no? Me voy desplazando dentro de mi espacio de trabajo, dentro de mi escritorio. Dentro de ello encontraremos la herramienta rotar vista. Esta herramienta es genial para aquellos que trabajan con edición, retoque y también con pintura digital. ¿Por qué? Porque trabajamos con pinceles y entonces queremos ir rotando la vista de nuestro lienzo para que se nos haga más práctico el trabajo, ¿no? Entonces, con Shift obtengo ángulos exactos. Si suelto Shift, puedo rotar de forma libre. Con Shift vuelvo y tengo ángulos de 15 en 15. Además, verán que cuando activo cualquier herramienta, repito, en la barra de control me muestra los ajustes. Es como que yo activo la herramienta de rotación, entonces acá puedo colocar un ángulo exacto de rotación, por ejemplo, 45 grados. Enter. De repente quiero una rotación de 90. Enter. Y ya está. O quiero volver a su estado inicial, pongo 0 y ya está. Luego tenemos la herramienta Zoom, con aquello que podemos empezar a trabajar de esta forma. Acercamos, alejamos. Clic sostenido, arrastro hacia la derecha para acercar. Clic sostenido, arrastro hacia la izquierda para alejar. Pero además, verán que desde vista tenemos opciones como aumentar o reducir con control más o control menos. ¿Sí? Entonces, no funciona, profesora. Lo dudo que no funcione, pero sí con control menos alejamos, con control más nos acercamos. ¿Sí? Es lo mismo. También tenemos la opción de encajar. Quizás estoy trabajando por ahí con zoom, con manito y lo perdí, ya no encuentro mi lienzo. Pues vamos a ir, en la parte inferior de hecho tenemos una barra de estado. Esta barra de estado también me permite trasladarme, ¿bien? Y de esta forma encuentro mi documento. Además podemos cambiar aquí la vista, ¿no? Por ejemplo al 100% o de repente al 10%. Y ya encontré. Pero la forma más práctica, en todo caso, vamos aquí a vista, y no necesariamente viniendo hasta vista, ¿no? Solo que les estoy mostrando los accesos, los atajos. Vamos a dar control 0 y con esta opción encajamos en pantalla. Entonces, repito, me perdí por ahí, control 0, encajamos en pantalla. También la opción de control 1, que nos permite visualizar al 100% la resolución de nuestra imagen. También tenemos la opción de activar las reglas. Estas reglas que nos van a permitir generar guías. Entonces, activé mis reglas. Verán que aquí tengo mi regla superior y aquí tengo otra regla a la izquierda. Entonces, estas reglas están basadas en ejes X y Y. Además, desde cada regla, yo puedo hacer un clic, digamos, sobre esta regla y arrastro y genero una guía. Desde la izquierda, igual, hago clic, arrastro y genero una guía. Y así vamos generando nuestro área de trabajo, dentro del cual, ¿no? Vamos a respetar un margen y todo ello. Pero, ¿qué pasa si
pues esto me va, ¿cómo sé que es preciso, no? Si yo quiero dejar aquí 1 centímetro, aquí también, pues obviamente no es lo correcto. Pero si vamos a vista, guías, y le damos a nueva composición de guía, desde aquí sí podemos generar con exactitud. E incluso quizás quiero que mi página tenga filas, columnas, desde aquí lo podemos hacer. Si no quiero filas ni columnas, lo desactivo y solo coloco el margen que quiero dejar. Por ejemplo, voy a colocar unos 80 píxeles de margen por lado y ese sería mi margen, ¿no? Si quiero más, ¿no? Más margen, entonces voy a poner unos 200 píxeles de margen por lado y ya está. Ahora ese sería mi margen. Me alejo y es con exactitud. ¿Sí? Entonces, esas son las opciones. Clic derecho y desde aquí podemos cambiar también las dimensiones o las unidades de las reglas. Clic derecho sobre la regla está en píxeles. Entonces lo cambio a centímetros y será mucho mejor, ¿no? Vamos a vista, guías y vamos a borrar guías de lienzo y nuevamente configuramos nuestra guía. Nueva composición de guía y vamos a poner en centímetros. Por ejemplo, 2 centímetros por lado. Ok. Ya está, ahí tengo mis guías. Ahora sí ya sé dentro de qué área puedo empezar a colocar mis elementos y empezar a diseñar. Entonces, esas son opciones fundamentales. No puedo trabajar sin guías, no puedo trabajar sin zoom, acerco, me alejo, sin la herramienta mano, que se activa con la tecla H o también con la tecla barra espaciadora, la tecla más grande que tenemos en nuestro teclado. Activo y puedo trasladarme. Estoy trabajando quizás con pluma, estoy haciendo un dibujo por ahí y tengo que acercarme para ver cómo va quedando, o me acerco para seleccionar el punto de ancla con selección directa, ¿no? Activo selección directa, hago clic para mover el punto de ancla específico. Control menos, me alejo. Selecciono y elimino con la tecla suprimir si no necesito ese elemento, ¿sí? Pero de por sí, así sea un punto que yo genere acá, se irá generando una nueva capa. Todo es por capas, repito, todo. Y por último, ¿qué quiere decir el trabajo que se centra en capas? Bueno, más allá de lo que les estoy diciendo, pues hay mucho. Que, por ejemplo, voy a ocultar esta forma y suponiendo que lo que quiero es solo seleccionar el cielo. Entonces vamos a activar una herramienta que veremos la tercera sesión, todo lo que es herramientas de selección. Voy a utilizar selección rápida. Selecciono la capa. ¿Ya? Esto es un detalle importante porque toda imagen que colocamos está funcionando como un objeto inteligente. ¿Qué quiere decir? Un objeto inteligente, esto voy a cerrar acá, esto cerramos. Un objeto inteligente se puede editar por sí solo, pero por separado, sin afectar, ¿no? Aquí, o sea, no necesariamente trabajando dentro de este documento. Entonces yo doy aquí un doble clic sobre esta miniatura, ustedes verán, cada que hablo de miniatura, hablamos de esta ventanita. Sí, esto de acá es una miniatura de la forma, ¿no? Esto es una miniatura de la imagen, esto es una miniatura del fondo. Si vemos en la parte inferior derecha un icono, quiere decir que es un objeto inteligente y que va a tener ciertas restricciones para editar. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Es dar un clic derecho y rasterizar esta capa para que nos permita editar. ¿Por qué? Porque la imagen ya va a estar incrustada dentro de mi documento. Si yo doy aquí doble clic, miren, me lleva y se abre aparte como un nuevo, no como un nuevo documento, sino se abre como una imagen. Es decir, ha abierto la imagen en su estado original, ¿no? En su modo de color y todo. Si yo presiono Control U y hago un cambio bien drástico de color, por ejemplo ahí, y lo guardo con Control S, vamos al documento y se actualiza, ¿no? Entonces vuelvo aquí, Control Z, para que vuelva a su estado normal, Control S, guardo, voy a mi documento y se actualiza. Pero también hay un detalle, ¿no? En que yo, por ejemplo, si hago un ajuste de color, así como esto bien drástico, y de repente lo cierro, ¿qué va a pasar? Que se va a actualizar aquí en mi carpeta de recursos. Y en mi carpeta de recursos se va a actualizar esta imagen que tengo y se va a afectar porque ya no voy a poder tener esta imagen original, salvo saque copia antes, ¿no? Por eso mismo es que no se recomienda
editar directamente la imagen original, ¿no? Salvo ya no la vayan a necesitar nuevamente en su estado original. Entonces, casi lo cierro. Control Z, ahora sí, Control S, y vuelvo acá y ya está, ¿no? Sí, repito, si esto yo lo edito ahorita, le doy un cambio bien drástico y lo cierro, aquí en mi carpeta de recursos se va a actualizar y ya no voy a poder dar vuelta atrás, no hay marcha atrás. Entonces, por eso mismo no lo sugiero. Entonces, ¿qué hacemos para evitar ello? Clic derecho, rasterizar capa. Una vez rasterizada, desaparece ese icono y ya puedo trabajar tranquilamente con la imagen solo para mi documento. Pero acá, en mi carpeta de recursos, la imagen seguirá siempre tal cual, ¿sí? Entonces, aquí ya puedo utilizar la herramienta de selección rápida y solo me voy a quedar con esta parte del cielo. Ya, es algo súper rápido y sencillo. Solo con esta parte del cielo. Entonces verán que la inteligencia artificial de relleno generativo, acá sí funciona, ¿no? En cierto modo, vamos a ir a ventana y voy a activar mi barra de tarea. Y miren, acá me dice relleno generativo. Entonces vamos a hacer un clic y voy a colocar lo que deseo reemplazar o colocar. Voy a poner, por ejemplo, noche azul o noche estrellada. ¿Ya? Noche estrellada. Y vamos a ver qué nos da. Vamos a dar a generar. Sí, esto es solo para una demostración, para que vean de lo que pues ahora hay, ¿no? En las actualizaciones de Adobe y sobre todo de Photoshop. Miren, me ha dado algo sencillo que no es realmente lo que esperaba, pero tengo aquí incluso algunas alternativas. No, realmente no es tanto. Tendría que colocar otras opciones más detalladas, ¿no? Noche azul de repente y estrellas o algo así. Y aquí nos va a dar algunas alternativas. ¿Qué quiere decir? Que primero debo seleccionar el área donde quiero generar, ¿no? Así de sencillo. Pero pues debo generar una buena selección, porque si no, no me va a dar algo también preciso, ¿ve? Entonces, miren, no hay algo tan interesante realmente, ¿no? Tendría que tomarme más tiempo para... Okay. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Hago mi selección de este área. ¿Por qué? Porque, bueno, es este área que quiero quizás reemplazar, ¿ya? Pero no por un color de repente, sino más bien quiero borrarlo para luego colocar detrás otra imagen y se haga visible. Entonces, las opciones de trabajo en Photoshop se centra en máscaras también. Así como hemos creado capa de ajuste, podemos crear máscaras. ¿Para qué? Para que la imagen no se afecte, no se haga una edición totalmente destructiva, sino que la imagen se mantenga intacta. Entonces, cuando yo le doy, o sea, vamos acá a la parte inferior y le damos clic a esta opción, lo que hará es encerrar este área y lo demás lo oculta. Control Z, regreso. Hice una selección de este área, entonces ahora nos vamos a selección y le damos a invertir. Ahora miren, la selección se fue hacia afuera, ¿ven? Ya no el cielo, sino hacia afuera. Una vez generada ya mi selección, ahora nos vamos a la máscara. Y ya está. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Lo ha borrado? ¿Lo ha eliminado? No. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago una selección, control Z, regreso, miren, hago una selección y genero una máscara, lo que hará la máscara es encerrar, encierra a toda esta selección, ¿sí? La encierra a toda esta selección cuando le damos a crear máscara. Y lo demás lo oculta. Entonces, ¿cómo funcionan las máscaras en Photoshop? Para ser súper sencillo, voy a colocar un fondo, ¿ya? Detrás, voy a añadir una nueva capa, no de ajuste, sino de relleno. Una capa de relleno de degradado, por ejemplo. Y voy a elegir un degradado azul. Ok. Entonces, tengo un fondo de degradado y delante está la capa de la imagen. Pero esta parte de acá está hueco, está vacío. ¿Por qué? Porque se ha ocultado. Entonces, identifiquen aquí en las capas, esta es la miniatura de la foto, de la imagen, y esta es la miniatura de la máscara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las máscaras? No borran a la imagen, solamente ocultan el área, ¿no? Que uno selecciona. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Funciona de dos formas. Ustedes verán aquí la máscara que tiene un color negro y blanco.
No tiene rojo, azul, verde, no. Solo negro y blanco, eso es todo. Quiere decir que ustedes van a ver su panel de color. Puede ser desde aquí, puede ser también desde aquí, desde la barra de herramientas. También ven aquí, ¿no? Si hay un cuadradito negro y detrás el color de fondo. Entonces el primero, el negro, viene a ser el color frontal y el otro de atrás es el color de fondo. Lo mismo vemos en color frontal negro y color de fondo blanco. Entonces, el color negro, ¿sí? El color negro lo que hace aquí, según vemos, es ocultar, ¿no? Porque lo que está pintado de negro se ha ocultado y lo que está de blanco está visible. Entonces, haciendo una analogía y siguiendo esa lógica, si yo activo un pincel, la herramienta pincel se activa con la tecla B. Verán en la barra de control se activan los ajustes para mi pincel. Tamaño de pincel, la dureza del pincel e incluso la forma del pincel, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo reducir un poco el tamaño de mi pincel. También la dureza. Si la dureza lo subo al 100%, cuando empiezo a seguir ocultando, ¿por qué? ¿Por qué está ocultando? Porque estoy usando el color negro. Entonces verán aquí ustedes que según voy pintando con el pincel negro, también se va mostrando acá ese área negra, ¿ven? Miren, va creciendo, va aumentando ese área negra. ¿Por qué? Porque sigo ocultando ese área. ¿Qué pasa si ahora invertimos? Ya no el color negro, ahora activamos el color blanco. ¿Cómo activo? ¿Cómo hago que el color blanco pase a ser un color frontal? Presiono la tecla X y ahora el color frontal es blanco. Ahora, ¿qué pasa cuando paso o pinto con el pincel blanco? Pues lo hago visible nuevamente. Así de sencillo. Pero, y verán aquí también, ¿no? Aquí también pasa lo mismo, porque miren, estoy pintando y aquí también se está cubriendo de blanco este área, ¿sí? Pero ¿por qué los bordes se ven bien marcados? ¿Por qué? Porque la dureza lo hemos subido al 100, es decir, la dureza de los bordes está 100% duro. Si esto lo bajamos a 0%, la dureza ahora, miren, se hace bastante suave, bastante suavizado, bastante desvanecido, ¿no? Se desvanece, todo el borde es bien suavizado. Entonces, esta herramienta pincel, ¿sí? No estoy usando borrador, estoy usando pincel. ¿Por qué? Porque estamos pintando negro o blanco. Blanco para hacer visible más área, o si activo con la tecla X, traigo nuevamente el color negro frontal y con esto borro. No, no borro, sino más bien pinto para que se oculte. Entonces, estas son las formas de trabajo de Photoshop. Máscaras, capas de relleno, capas de ajustes y todo, pues los elementos que vayamos colocando se irán añadiendo. ¿Sí? Entonces, esta máscara no funciona por sí solo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como quizás quiero quitar esta máscara. Desactivo esta cadenita, selecciono esta máscara y lo eliminamos. Y mi foto sigue igual, ¿ven? Pero ¿qué pasa si yo utilizo la herramienta borrador? Igual funciona como un pincel, así que cambio el tamaño del pincel, cambio la dureza y empiezo a borrar, ¿ya? Pero me confundí, no tenía que borrar ese área. Pero no hay forma de editar aquí, porque miren, he borrado la imagen directamente. No hay una máscara, no hay nada. He borrado directamente la imagen. Ese es el problema. Por eso mismo existe el trabajo de máscara. Entonces, puedo hacer algo más sencillo como generar una selección. Y esto es, quiero que lo entiendan, que toda máscara se genera a partir de una selección. Entonces, yo puedo activar esta herramienta marco rectangular y, por ejemplo, selecciono de abajo hacia arriba todo este área. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seleccioné todo este área? Porque solo me quiero quedar con este área y lo de acá quiero que se oculte. Entonces, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que yo debo dibujar el área que quiero quedarme y lo que queda afuera es lo que se va a ocultar. ¿Sí? En conclusión. Entonces, como ya dibujé el área de selección, ahora voy a máscara, ¿sí? La tercera opción, y ya generé la máscara. Entonces, no se ha borrado, repito, solo se ha ocultado mediante esta máscara. Vamos ahora, y si activo nuevamente pincel, pincel, con la tecla B, brush, ¿no? Entonces puedo seguir borrando este área para que se oculte de manera más suavizada.
¿Por qué? Porque mi pincel está en la dureza de 0%. Si crezco más mi pincel, mucho mejor. Va a desvanecer más. ¿Eh? Si la dureza lo subo al 100, entonces ahora será bien marcado mi pintado, ¿no? Entonces, prácticamente eso. ¿Por qué? Porque puede ser que quiera fusionar varias imágenes. Entonces voy a ir y colocar otra imagen. Por ejemplo, esta imagen. Enter. Y luego vamos a arrastrar debajo de esa imagen. ¿Ven? Y ya está, ya tengo un cielo diferente. Claro, no digo que ahí quede, ¿no? Porque hay que hacer muchos ajustes aquí de color y más. Pero a lo que me voy es que ya he generado aquí como una transparencia al momento de borrar con ese desvanecimiento, ¿no? De mi pincel suavizado. Y además ahora se hace visible la otra imagen de atrás. Ya de acá pues hay muchos ajustes que hacer. Pero pues ahí vemos la diferencia. La selección se puede generar con cualquier herramienta, pero eso lo veremos en la sesión respectiva. ¿Sí? Hay una sesión, la tercera sesión, donde trabajaremos todo lo que es selección. Voy a cerrar y voy a crear un nuevo documento para imprimir. O si queremos trabajar con tonos un poco más interesantes, voy a trabajar un formato web para que los colores sean un poco más encendidos, por así decir. Vamos a modificar el formato porque voy a trabajar en centímetros, 21 de ancho por 29.7. Y la resolución en 150. Un detalle, no mesa de trabajo, así es que desactivo. Y aquí RGB. Miren, repito, acá respondo a muchas preguntas que me han hecho. Como por ejemplo, esto es un nuevo documento. Vamos a empezar guardando. Ya, vamos a guardar, repito, aquí estoy respondiendo varias preguntas. Ya, voy a guardar un nuevo documento. Y verán que me indica el tipo de documento. Recuerden que estamos hablando de Photoshop, entonces su formato nativo de Photoshop es PSD, ¿sí? Me dice guardar en la nube o guardar una copia, bueno, o guardar nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo elegí una ruta donde quiero guardar. Guardar en la nube, ya les expliqué al inicio, ¿no? De qué va esto, porque eso es para guardar en la nube de Creative Cloud. Solamente voy a guardar aquí en la ruta que ya elegí de mis documentos y ya está. Una vez guardado, aquí ustedes van a verificar el nombre, el modo de color, los bits y también van a verificar dónde se encuentra, porque cuando paso el cursor sale una ruta que me indica dónde se encuentra guardado mi documento. Ahora vamos a ir a archivo y vamos a colocar. ¿Sí? Da lo mismo si lo hacemos desde aquí, importar imagen, elijo la imagen que voy a utilizar, por ejemplo esto para el fondo, presiono Enter para probar. Vamos a hacer ahora el otro camino, archivo, colocar, y vamos a elegir esta imagen. Enter. Voy a elegir más elementos, como por ejemplo, puedo presionar Shift y elegir, o sea, selecciono el de acá, este rayo 1, vamos a elegir otro más, el de acá. Estos son elementos ya editados previamente, ¿no? Ya están trabajados, salvo las imágenes que están solo son imágenes. Entonces voy a seleccionar estos dos recursos y lo vamos a ocultar de momento. Vamos a colocar esto por acá, vamos a pasar un poquito. La imagen vamos a redimensionar, voy a crecer. Crecemos sin Shift. ¿Por qué? Porque si presiono Shift voy a distorsionar, ¿no? Entonces no hacemos eso, solo crecemos. Enter. Ya les decía, las máscaras, ¿cómo funcionan las máscaras? Y antes de ello, para reforzar este tema de los colores, ya que estamos trabajando en canales RGB, recuerden que toda imagen RGB tiene los tres canales, rojo, verde y azul. Si yo oculto el azul, se vería todo de este tono. Si oculto el verde, se vería de esta forma. Ya no puedo ocultar el rojo porque ya no habría nada de imagen, ¿no? Entonces, obviamente tenemos por eso los tres canales que me dan como resultado full color. Así de sencillo sucede con el CMYK, ¿no? Porque un CMYK no tiene tres, sino tiene cuatro canales, ¿sí? Entonces, eso es para el tema de canales de color. Desde capas, como ya les mencionaba, ahora mismo ya tengo mi fondo, tengo la imagen, tengo la otra imagen y los otros dos elementos.
De hecho, voy a seleccionar solamente esta capa del cielo, ya, clic derecho, y vamos a rasterizar. Ya les expliqué para qué. ¿Por qué? Selecciono. Si yo le doy doble clic a este icono, me lleva a abrir la imagen por separado. Acá está mi documento, pero en el documento que yo he creado he colocado varios elementos, ¿no? Sin embargo, cuando yo doy un doble clic sobre este icono, se abre por separado, como no como un nuevo documento, sino se abre solo la foto, nada más. Acá no hay capas, no hay nada, es solamente la foto. Entonces, si yo hago algún ajuste drástico de color, digamos, cambio, por ejemplo, el tono y lo guardo con control S, y vuelvo ahora a mi documento donde he colocado esa imagen, se actualiza. Entonces, ¿qué sucede si esto yo lo cierro? Si yo lo cierro, también se va a actualizar aquí en mi carpeta de imágenes. Entonces, por eso mismo, no hago un cambio drástico directamente desde objeto inteligente. Control Z, regreso, lo cerramos y vuelvo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para que no suceda eso? Clic derecho y rasterizo. Ahora sí, cuando yo trabaje, edite, lo que sea, va a pasar solo dentro de este documento. ¿Ya? Entonces selecciono y lo que haremos es, en este caso, aplicar una capa de ajuste. Esto de acá lo voy a ocultar por mientras. Vamos a aplicar una capa de ajuste de niveles. Capa de ajuste de niveles. Ajustamos aquí, ¿no?, los mediotonos. Vamos a subir un poco la luz y también marcamos un poco las sombras. Ya está. Esta capa de ajuste, que la semana que viene veremos todo lo que son ajustes, ¿ya? Pero igual haremos de que solo afecte a la imagen de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que afecte a todas las capas. Si yo lo dejo así nada más, esto va a afectar a todas las capas, es decir, este ajuste. Entonces, yo quiero que solo afecte a esta imagen debajo, entonces aplicamos o activamos esta opción. Ya está. No se ve el cambio ahorita porque obviamente no hay imágenes activadas. Activo nuevamente esta otra imagen. Vamos a activar o generar una selección, ¿ya? Con la herramienta selección de este área. ¿Por qué? Porque quiero quedarme con solo este área seleccionada y lo que queda afuera quiero ocultar. Entonces, ya tengo seleccionado, estoy con la capa activada, entonces ahora solo nos queda generar la máscara. Ya está. Pero pues quiero suavizar ¿no?, esta parte de la máscara. Entonces ahora lo que hago es seleccionar la miniatura de la máscara, activo pincel, cambiamos el tamaño, ¿no?, del pincel. Vamos acá, cambiamos el tamaño. Y no olviden que acá hay un detalle importante, porque yo pongo por acá y no se ve el tamaño del pincel, porque está activado la tecla mayúscula. Desactivo y ahora sí se ve. Vamos a cambiar la dureza al 0. ¿Para qué? Para que cuando yo con el color frontal negro empiezo a pintar por acá, se siga borrando o más bien ocultando, pero de forma desvanecida, ¿no? Los bordes bien desvanecidos. Luego vamos a seleccionar solo esta capa, solo esta capa. Obviamente que si yo muevo esto, estoy moviendo toda la imagen ya recortada u ocultada con la máscara. Entonces tengo tanto la imagen como la máscara. Si yo desactivo esta cadena, verán que puedo mover la imagen sola y la máscara sigue en su lugar. Si yo selecciono solo la máscara, puedo mover la máscara y la imagen no se mueve. ¿Ven? Muevo la máscara, pero la imagen sigue en su lugar. Entonces lo enlazamos, ¿para qué? Para poder mover ambos juntos, ¿sí? Aunque siempre por defecto viene activado. Luego selecciono toda esa capa y nos vamos aquí donde dice normal. ¿Qué es esto? Estos son las opciones de fusión, es decir, yo puedo fusionar entre capas. Si yo selecciono esta capa, es la que se va a fusionar con la capa de abajo, no con las de arriba, con las de abajo. Entonces selecciono esta capa y vamos a cambiar al modo de fusión de luz suave. Luego vamos a bajar la opacidad de la capa en conjunto, ¿sí? Solamente de esta capa, bajo la opacidad. No mucho, porque si no ya no se ve, ¿no? Entonces bajamos ligeramente. Luego vamos a añadir también, ya miren lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar nuevamente, desactivo, solo elijo la foto y vamos a crecer para que se note un poco más el detalle de acá de la luna. Vamos a crecer más, ahí.
Enter. Quiero borrar este área, pues activo pincel nuevamente, pero selecciono la máscara, no la foto, sino la máscara. Y empezamos a borrar este área de la luna. Y ya está. Ahora se ve como que estaría detrás. Ahora sí, vamos a seleccionar esta capa y vamos a añadir sobre la capa de la imagen una capa de relleno degradado. Y voy a elegir un degradado normal que sea más o menos rojo. Y OK. Pero esta capa ya tapó a todo, ¿no? Ha tapado a todo. Entonces, esta capa lo vamos a arrastrar aquí, por encima de todo, prácticamente. Y esto lo vamos a cambiar aquí a color. ¿Por qué? Porque lo que hace color es uniformizar a un solo tono todo. Pero obviamente al tono que yo tengo acá. Como tengo degradado, pues lo uniformiza a todas las capas con ese tono. Y lo que podemos hacer es bajar la opacidad también para que no sea tan marcado, ¿no? Ahora, miren, ya vamos generando varios detalles. Voy a activar estos elementos. ¿Sí? A esto no vamos a hacer más que redimensionar. Vamos a moverlo por aquí, más o menos por este lado. Enter. Igual lo muevo por acá. Cada vez que hagamos algún ajuste, sea de redimensionar, de rotar, de mover, siempre vamos a ir activando, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, Enter. Siempre presiono Enter, ¿sí? No lo dejo así nada más. Por aquí, Enter. Entonces, acá, por ejemplo, igual, sucede lo mismo si es que quiero, vamos a rasterizar y rasterizamos. ¿Qué pasa si quiero cargar una máscara de este elemento? Bueno, esto ya es un recorte, ¿no? Porque no tiene fondo. Pero igual puedo utilizar la herramienta selección de este área, porque me quiero quedar solo con este área. Ya, miren, estoy haciendo varios ejemplos de máscara. Solo selecciono este área porque me quiero quedar con esto y lo de acá quiero que se oculte. Ahora vamos a activar una máscara. Ya está. Ahora vamos a trabajar con el modo de superposición. Aquí también no necesita máscara, así que voy a trabajar con superposición. Aquí también, pero aquí bajaré la opacidad. Esto también lo vamos a mover por acá más o menos. Y bajamos la opacidad. Y listo. Ahora vamos a generar una forma. ¿Ya? Vamos a activar la herramienta forma. Dibujamos por aquí. Y lo bueno de dibujar formas es que nos da una sensación de trabajar con vectores, porque esto se puede rellenar o pintar de una manera sencilla. Selecciono la herramienta, aquí activamos el color que deseamos, sea degradados, sea texturas, motivos, o sea colores uniformes. ¿Sí? Entonces voy a elegir, por ejemplo, el mismo degradado, y ya está. Ahora nos vamos a la herramienta texto, hago un clic, y se coloca la capa por encima. ¿Por qué me quedé en esta última capa? No hice clic en ninguna capa de abajo, ¿no? Vamos a cambiar de fuente desde aquí, desde la barra de tareas contextuales. Vamos a usar una fuente un poco bold. Voy a utilizar una fuente bastante, o más o menos bold. Vamos a crecer en tamaño. También se hace desde aquí, desde el cuadro de transformación, ¿sí? O también desde el mismo carácter, ¿no? Eligiendo el tamaño. Hago clic y cambio el color de la fuente. Y también podemos acceder a otras opciones más interesantes. Sí, voy a redimensionar primero esto con Shift, para cambiar solo el alto con Shift. Selecciono y vamos aquí a las opciones de FX, que viene a ser estilos de capas. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, una sombra paralela y ya hemos generado como que se despega del fondo. Además, puedo añadir un pequeño bisel y relieve y cambiar el tipo de cincel que deseamos. Cambiar también la profundidad, cambiar la dirección de esa iluminación, ¿no? Que nos genera ese relieve. Y además podemos superponer con motivos. Puedo elegir un motivo para cambiar como una textura, ¿no? Para que pueda tener mi elemento. Y además cambiamos aquí a superposición o multiplicar para que se mezcle mejor con el fondo. Y cambiar la escala
Y ahí tenemos un resultado mucho más interesante. Subir la opacidad. También podemos superponer además un degradado o multiplicar. Cambiamos a un degradado, por ejemplo, rojo, ¿no? De los que estamos utilizando, y bajamos la opacidad. O también lo pueden cambiar a color para tener un mejor acabado. ¿Sí? Entonces, este elemento que tenemos detrás también. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar lo mismo que ya apliqué? Es sencillo porque ya que el texto tiene todos estos estilos de capa, presiono Alt, hago clic y arrastro y lo suelto sobre esta capa de rectángulo. Y ya está, miren, tiene el mismo acabado que el texto. Entonces ahora, si yo deseo, puedo añadir una última capa por encima de todo. Ya, miren, me estoy situando aquí. Y puedo crear una última capa, por ejemplo, de color uniforme. Puedo crear una capa de color uniforme y puedo cambiar a una opción de color y bajar la opacidad, ¿no? Que es una alternativa. O lo otro también, miren, oculto, y puedo generar una capa. Nuevamente me sitúo por acá y puedo generar una capa de tono saturación. Y esta capa de tono saturación me permite, con sus propiedades, poder cambiar el tono de esta forma tan sencilla. Miren, puedo cambiar el tono de todo, o si quiero puedo colorear, activando la opción colorear, puedo pintar todo a un solo tono, pero ya previamente trabajado, ¿no? Entonces, es válido cualquiera. Puedo desactivar si quiero cambiar de tonos a todo en conjunto. Por ejemplo, ahí. ¿No? Incluso ese color queda muy bien. O ahí. Ya está. Y además puedo hacer que se sature más. Saturamos menos. También la luminosidad, ¿no? La luminosidad la voy a dejar en cero. Y por último, ya miren, por último, añadiré una última capa de ajuste, pero de niveles. Y con niveles vamos a acentuar más estos mediotonos y subimos la luz. Y ya está. Ya tenemos el acabado final. Entonces, miren todas las capas que se ha logrado aquí generar. Pero detrás de todo, ¿sí? Esto de acá lo vamos a eliminar porque ya no necesito. Ya, miren, detrás de todo, si yo oculto todas las capas, cerrando, ¿no?, los ojitos, tengo mi imagen tal cual, ¿no? Entonces, delante lo único que hemos hecho es añadir muchas capas con todos los acabados y obtuvimos este resultado. Entonces, lo bueno de estas capas es que yo las puedo editar en cualquier momento, ¿sí? Esto, control S, lo sigo guardando, cargo nuevamente este guardado. Ya está guardado. Ahora vamos a ir a archivo, exportar. Hay dos formas. Uno es la exportación rápida, pero no me da opción de elegir nada. Simplemente lo exporta rápido tal cual está configurado. Pero con la exportación exportar como, yo puedo elegir el formato, ¿no? El tipo JPG, PNG. ¿Por qué GIF? Porque ya saben, les había mencionado que también podemos hacer pequeñas transiciones, ¿no? Tipo animación. También pueden cambiar la escala. Obviamente que está ahora al 100%, ¿no? Si yo quiero cambiar de repente a que no sea este tamaño, sea el doble, pues acá ponemos al 200%. Y así podemos seguir escalando a más o a menos, ¿no? Y por último, el tamaño. Nos está volviendo a indicar el tamaño de nuestro lienzo. Eso no se ha modificado, solo nos está indicando la medida. Así es que todo lo demás queda como está y le vamos a dar a exportar. Vamos aquí y lo dejamos guardado. Ahora vamos a abrir nuestra carpeta y aquí tenemos la imagen ya exportada. Y verán que la calidad es bastante buena, ¿no? Esta parte de acá arriba pues también está interesante, ¿no? El acabado. ¿Y qué es lo que sucede? Como ya también tuve estas consultas. O sea que cuando yo lo cierro, o sea, voy a cerrar este. Cuando yo cierro mi documento, todas las demás capas ya no van a estar o se van a borrar. No. Ojo, esto es un editable. Entonces yo lo cierro. Le vamos a dar a guardar, sí, porque guardamos todo. ¿Ya? Y esto de acá lo vamos a cerrar.
Verán que aquí se ha quedado abierto, o no abierto, sino es una previsualización. Si yo doy un clic, estaré abriendo no el no el JPG, sino estaré abriendo el editable. Hago clic y se abre el editable. Y veremos que aquí estarán mis capas tal cual. Si yo quiero, lo puedo volver a exportar sin el texto, normal. Oculto la capa de texto, voy a archivo, exportar, exportar como, pero sí cambio de nombre, ¿no? Cambio de nombre, porque si no, lo reemplaza. Cambio de nombre, y vemos que aquí se ha exportado, pero sin el texto. ¿Ven? Sin el texto y con el texto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir con qué capas deseo exportar mi imagen. Solamente es un tema de ocultar o activar la capa, ¿no? Nada más. Entonces, cuando yo lo cierro, me pedirá guardar cambios, sí. Es más, yo lo puedo cerrar con las capas ocultas, pero cuando abro el archivo, siguen mis capas ahí. Así yo lo oculte todo esto y lo cierro. Miren, ahora se ha guardado así. Entonces, cuando yo abro, las capas siguen acá, no las he borrado, solo las he ocultado. Así es que las vuelvo a activar y ahí está todo. Control S, la guardo y lo cerramos. Y ahora se ha cerrado nuevamente con esta vista. Entonces, mi JPG exportado finalmente será el de acá, ¿no? Entonces, uno elige de qué forma exportar, ¿no? Con qué capas exportar, eso no se borra. Salvo uno lo quiere eliminar la capa, ahí sí. Y bueno, hasta aquí nos estaríamos quedando. Recuerden que ya se les